los retos de un país que se debate entre salvaguardar a la población de la pandemia y proteger sus medios de subsistencia. Comunicado del grupo promotor de un diálogo fiscal en Honduras. La crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19 ha desnudado la debilidad institucional, el deterioro de los servicios públicos y la corrupción en Honduras. A lo largo de su vida republicana, nuestro país ha enfrentado serios desafíos a su integridad y soberanía, pero nunca como ahora. Dicha integridad se ha visto tan amenazada por la falta de acciones coherentes de política, la mala calidad y baja cobertura de la salud y educación pública ha sido evidente en los últimos años. Lo que hemos observado durante la pandemia otorga razón a movimientos como el encabezado por la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación en el 2019, cuyo objetivo principal fue la reforma de dichos servicios, clamor desoído por las autoridades. Pese al enorme sacrificio de la ciudadanía más pobre y la clase media obligadas al pago de impuestos altamente regresivos, sus oportunidades de vida están siendo sistemáticamente destruidas por la pobreza, la violencia, la exclusión y el deterioro ambiental. A esto se agrega la ineficiencia y los actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos denunciados ampliamente. Al mismo tiempo, el confinamiento forzado por la crisis de salud humanitaria y profundizado la debilidad de la economía hondureña con la cancelación de empleos y abastecimientos de patrimonios. El número de compatriotas en condiciones precarias crece día a día como la evidencia del creciente mendicidad en las calles de las principales ciudades del país y en las áreas rurales. Desde el 2013, el grupo promotor del diálogo fiscal ha presentado propuestas a la ciudadanía, a las autoridades para sostener un diálogo honesto y proactivo en el torno al manejo apropiado de las finanzas públicas con el propósito de revertir sus tendencias regresivas y de baja eficiencia en materia de desarrollo económico equitativo y sostenible. Consideramos que es indispensable que la crisis actual se trate con seriedad, responsabilidad y preeminente participación de la ciudadanía, de forma que los problemas de corto plazo se resuelvan con prontitud y se logre la paz, tranquilidad y certidumbre, condiciones necesarias para el buen desempeño de la economía. El grupo promotor del diálogo fiscal considera indispensable contar con un plan integral de respuesta a la pandemia, que además de salvaguardar la vida de los hondureños, garantice respuestas apropiadas a empresarios, asalariados, sector informal y ciudadanía en general. En vista de lo anterior, el grupo promotor del diálogo fiscal plantea a las autoridades diseñar un plan integral de contingencia que contenga medidas políticas para disminuir el impacto en la actual crisis sanitaria, la pérdida de empleos y el cierre de empresas, así como la situación deficitaria del sector eléctrico. En el marco de este plan debe incluirse la reestructuración del presupuesto 2020 y una formulación adecuada del presupuesto 2021. Reestructurar las políticas de ingresos, gastos, endeudamientos públicos con el objetivo de eficiencia y equidad. De esta manera se podrá garantizar una plataforma para el desarrollo económico y social a largo plazo, entre otras medidas se pueden considerar. El establecimiento de mecanismos que garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos y rendición de cuentas a nivel nacional y local con espacios reales de participación ciudadana, revisión y eliminación de exoneraciones que no se justifiquen, combatir frontalmente la defraudación fiscal, reorientar el gasto público a sectores prioritarios de salud, educación, infraestructura y protección social, negociar alivio o readecuación de deuda interna y externa, utilizar financiamiento del Banco Central de Honduras, auditorías forenses con veeduría social a la NE, Coalianza, Inves H y cualquier otra institución cuestionada a fin de recobrar la confianza pública en las acciones estatales. Revisar, actualizar, implementar la visión de país y plan nación como los instrumentos indicativos del país al que aspiramos y de los medios políticos y programáticos apropiados a dicha finalidad. A la ciudadanía, el grupo promotor del diálogo fiscal convoca a renovar su fuerza de voluntad para continuar enfrentando los peligros de la pandemia y mantener una actitud de vigilancia crítica para exigir a las autoridades gubernamentales un
comportamiento responsable, humano y técnicamente a tono con las circunstancias adversas por las que atraviesa el país. Tegucigalpa, MDC, 25 de agosto de 2020. Y aparecen los nombres Arturo Alvarado, Edwin Araque, Efraín Díaz Arribillaga, Elmis Cárdenas, Hugo Noé Pino, Ismael Cepeda, Jorge Iesca, Juan Ferrera, Julio Raudales, Liliana Castillo, Rafael Decir, Rebeca Santos, Rodilio Perdomo y Sandra Midensa, de los cuales no se sabe si fueron ellos porque no hay ninguna firma plasmada. Pero todos ellos son exfuncionarios en su mayoría, diputados, exsecretarios de Estado, reconocidos economistas, que su nombre, tal y como lo hemos dicho, está al final de la página, no aparecen sus firmas, pero queremos saber si es de su autoría. Muchas recomendaciones son muy acertadas, Pati, entre ellas una que usted ha estado dando, y es que se usen los fondos del Banco Central de Honduras para poder hacerle frente a tanta situación de esta crisis económica ocasionada por la pandemia. Recordemos, Ariela y Patricia, que desde hace muchos años en diferentes sectores se viene proponiendo un nuevo pacto fiscal para hacer un reacomode de toda la economía de nuestro país. Licenciado Julio Raudales es el decano de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sobre este tema y esta carta que ustedes han redactado con varias recomendaciones y más aún en tiempos de pandemia que las autoridades de gobierno deben de acatar o son sugerencias que deben de aceptar en torno a los movimientos económicos. Buenas tardes, licenciado Julio Raudales. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hable Como Habla. Es un gusto estar con ustedes ahora para hablar sobre este pronunciamiento que en efecto Patricia y Ariela el día de hoy hizo el grupo promotor del diálogo fiscal a las 10 de la mañana. Se hizo una convocatoria, una conferencia de prensa y se distribuyó entre los asistentes pues este comunicado que presentamos. Lamentablemente no pudimos firmarlo por las condiciones que todos sabemos que existen en el país actualmente, ¿no? Y no pudo ser en forma presencial, pero sí el grupo promotor del diálogo fiscal se instituyó en el año 2013, está conformado por economistas en su mayoría que han sido funcionarios en diversas administraciones, como el licenciado Arturo Alvarado, Hugo Noé Pino, Rebeca Santos, Juan Ferrera, que fue ministro de Hacienda también en tiempos de Carlos Roberto Reina, y Edwin Araque, que fue presidente del Banco Central. Y así sucesivamente pues nos hemos estado reuniendo desde el 2013 haciéndole propuestas a las autoridades para que se pueda revertir un poco todo este proceso de degradación que ha habido en las finanzas públicas del país desde hace ya bastantes años, ¿no? Todas estas recomendaciones que ustedes están haciendo, don Julio Raudales, que hoy lo traen a tiempo de pandemia, pero son las mismas que yo he visto a lo largo de varias conferencias de prensa que ustedes han planteado como grupo que está proponiendo este nuevo pacto fiscal que es necesario en nuestro país desde el año 2013 con estas sugerencias y todavía no se logra este nuevo pacto fiscal. Llegó el momento de que las autoridades escuchen todas estas recomendaciones de economistas y expertos en este tipo de temas en el país. Así es, mira, la problemática fiscal del país es estructural. No obedece específicamente al problema que estamos viviendo actualmente y por eso las reformas que se den tienen que hacerse de tipo estructural también. Ahora, es evidente, una situación como la que estamos viviendo en la actualidad solo deja claro la gran problemática que ha existido históricamente en el país, ¿verdad? Y que no se ha revertido por falta de voluntad política de las autoridades al más alto nivel, ¿verdad? Entonces es muy importante que se consideren algunas de estas las propuestas que nosotros estamos haciendo de manera que repito, pueda revertir la situación que se vive y que para el futuro, cuando se den problemas como el que estamos atravesando actualmente en el país, pues estemos más listos. Es muy claro, amigos de Hable Como Habla, que los países que estaban mejor preparados desde la perspectiva fiscal para el problema que se está dando actualmente en el mundo están saliendo mucho mejor. Un caso particular, Costa Rica, un país con 6 millones de habitantes, apenas lleva 600 muertos, ¿verdad? Es incomparable la cantidad de casos, apenas 5,000 casos de COVID, porque evidentemente a pesar de lo duro que es la enfermedad, cuando existe un sistema de salud adecuado,
cuando la gente está mejor preparada para esto, cuando existe mayor educación, las posibilidades de que el país no atraviese por la problemática que ha tenido el nuestro son bastante menores, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, licenciado Julio Raudales. Como siempre, un gusto. Hasta luego.